Estimados alumnos, bienvenidos a una nueva sesión. El día de hoy abordaremos algunos aspectos importantes respecto al manual de funciones. En nuestras clases anteriores habíamos visto algunos conceptos importantes referentes a los perfiles de cargo y descriptivos de puesto. Una vez hemos terminado de revisar el perfil del cargo, que es el documento en el cual describiremos todas las funciones de los puestos de trabajo, vamos a proceder a elaborar el manual de puestos, como se lo conoce dentro del ámbito organizacional. Entonces, para nuestra clase del día de hoy, tenemos nuestros objetivos que serán el de comprender y aplicar la estructura y el contenido del manual de puestos, y también se enseñará a los participantes la estructura comúnmente utilizada en los manuales de puestos de trabajo dentro del ámbito organizacional. Como resultado de aprendizaje, al finalizar la clase, los estudiantes deberán estar en capacidad de redactar la información del manual de puestos de forma clara, concisa, fácilmente comprensible y utilizando un lenguaje sencillo, evitando ambigüedades dentro de la redacción. Iniciaremos con un concepto acerca del manual de perfiles de cargo y entendemos que este manual de perfil de cargo o de descriptivos de puesto, como también se lo conoce, es un documento que describe de manera detallada los distintos puestos de trabajo dentro de la organización, incluyendo la información sobre responsabilidades, funciones, competencias, requisitos y relaciones asociadas a cada uno de los puestos de trabajo. La diferencia entre el manual de perfiles de cargo y el perfil del cargo radica en que el manual es un documento que abarca a todos los perfiles de cargo dentro de la organización, es decir, es el documento madre de los descriptivos de puesto, en donde encontraremos cada uno de los cargos valorados dentro de la organización. Abordaremos inicialmente 3 puntos principales, que será cómo elaborar un manual de perfiles de cargo, algunos consejos para redactar el manual de perfiles de cargo y también los beneficios que trae para la organización el contar con este documento tan importante. Dentro de los beneficios, tenemos primero que el manual, como una herramienta fundamental en la gestión de recursos humanos de una organización, ofrece una serie de beneficios importantes que a continuación se van a detallar. El primer beneficio tiene que ver con la claridad de los roles y las responsabilidades. En los manuales de puestos describen de manera detallada las funciones, las responsabilidades y las tareas asociadas a cada puesto de trabajo dentro de la organización. Esto brinda claridad a los empleados sobre lo que se espera de ellos, evitando así confusiones y malentendidos acerca de los roles y responsabilidades que cada uno asume dentro de la empresa. El segundo beneficio es la orientación para los nuevos empleados o colaboradores. Los manuales de puestos son una valiosa herramienta de orientación para los nuevos empleados. Al proporcionar una descripción clara de las funciones y responsabilidades de cada puesto, los nuevos empleados pueden comprender rápidamente
lo que se espera de ellos y contribuir de manera efectiva desde el inicio de su proceso de vinculación. Esto ayuda a que el proceso de adaptación de los nuevos colaboradores sea mucho más rápido y efectivo al tener, claro, las actividades que debe desarrollar. El tercer punto nos sirve como la base para la evaluación al desempeño. Los manuales de puestos nos proporcionan criterios objetivos para los procesos de evaluación al desempeño que se realizan dentro de las organizaciones. Esto nos ayuda ya que al tener una descripción clara de las responsabilidades y objetivos de cada puesto, se pueden establecer estándares de desempeño utilizados como base para la evaluación y retroalimentación al empleado. Recordemos que en muchos casos tendremos asociado un KPI o un indicador de desempeño que nos permite medir la efectividad que está teniendo la persona en el desarrollo de sus funciones. También otro aspecto es la facilitación de la planificación de la fuerza laboral. Los manuales de puestos ayudan en la planificación de la fuerza laboral a proporcionar información sobre la estructura organizativa y los roles existentes. Esto permite a la organización identificar las necesidades de personal, analizar las brechas existentes y realizar proyecciones futuras de contratación y desarrollo de talento. Finalmente, tenemos la mejora de la comunicación interna. Los manuales de puestos facilitan la comunicación clara y efectiva dentro de la organización. Al tener definidos los roles y responsabilidades de cada puesto, los empleados pueden comprender mucho mejor cómo se relacionan con otros miembros del equipo y también cómo colaborar de manera más eficiente para poder contribuir a los resultados organizacionales de manera conjunta. Esto evitará errores que se pueden presentar comúnmente, como la ambigüedad de las funciones, el que no tenga claro a qué persona pertenece el llevar a cabo una actividad específica, el duplicar los esfuerzos dentro de una misma tarea y el saber hasta dónde llega la responsabilidad de cada colaborador, pudiendo así evaluar mejor el desempeño y apoyando a otros procesos y subsistemas de recursos humanos. Otro aspecto importante que podemos considerar es el apoyo a la toma de decisiones. Los manuales de puestos proporcionan información valiosa para la toma de decisiones relacionadas con la asignación de tareas, con la delegación de responsabilidades, la promoción interna y el desarrollo del talento. Al conocer las habilidades y competencias requeridas para cada puesto, se pueden tomar decisiones más informadas y estratégicas, basadas en datos cuantificables, cualitativos, que nos permiten entender mejor el desarrollo de cada puesto. También nos servirá como base para el desarrollo y capacitación. Los manuales de puestos ayudan a identificar las competencias y habilidades requeridas para cada puesto, y esto permite a la organización desarrollar programas de capacitación y desarrollo específicos que aborden las necesidades objetivas de cada puesto y fomenten el crecimiento profesional de los empleados, alineados al desarrollo de sus actividades. En resumen, podemos citar que los manuales de puestos son herramientas esenciales que van a brindar claridad
estructura, orientación en la gestión de recursos humanos. Al proporcionar beneficios tanto para los empleados como para la organización en su conjunto, ayuda a mejorar la eficiencia, la comunicación y el desempeño en el entorno laboral. Vamos a revisar algunos consejos sobre cómo elaborar la estructura del manual de perfiles de cargo y posteriormente revisaremos algunos ejemplos de manuales estructurados en donde podremos identificar los pasos que estamos viendo a continuación. Para detallar el paso a paso de cómo elaborar un manual de perfiles de cargo, en el primer punto iniciaremos por identificar los puestos clave. Los puestos clave dentro de la organización para los cuales se iniciará el proceso de los perfiles de cargo. Estos pueden ser puestos estratégicos, de supervisión, puestos técnicos o cualquier otro que sea relevante para el funcionamiento de la organización. La metodología más recomendable es hacerlo en forma descascada, desde el puesto más importante como un gerente general o un CEO, e ir avanzando de manera paulatina hacia los niveles directivos, ejecutivos, operativos de la organización. En el segundo punto, recopilamos la información relevante. Se reúne la información sobre cada puesto, lo que hemos hecho en un proceso anterior, incluyendo descripciones existentes, entrevistas con los ocupantes, las observaciones directas y cualquier otra fuente de información relevante. Esto te ayudará a obtener una comprensión completa de las responsabilidades y funciones de cada puesto. En el tercer punto, tenemos definir la estructura del manual. Decide la estructura que seguirá el manual de perfiles de cargo. Para ello podemos optar por una estructura basada en secciones, en donde cada sección se dedica a un puesto específico, y una estructura basada en categorías, agrupando puestos similares en categorías temáticas. Es decir, el orden que nosotros le demos a cada uno de los perfiles dentro del manual dependerá mucho si lo queremos hacer de la manera más entendible, más fácil de usar. Podríamos agruparlo o por departamentos o por niveles jerárquicos, o incluso detallar los cargos similares de varios departamentos por secciones. Esto dependerá mucho del criterio de las personas que realizan y de los analistas de recursos humanos. El cuarto punto será redactar las descripciones del puesto que hemos llevado a cabo en el proceso de análisis de puesto. Para recapitular esta sección, para cada puesto se debe tener en cuenta los siguientes elementos: el título del puesto, el nombre específico que tiene dentro de la organización, el resumen o la misión del puesto. Es una breve descripción de las funciones y responsabilidades principales del puesto, las funciones, actividades y responsabilidades. En este apartado hemos enumerado las tareas y las actividades que el ocupante del puesto debe realizar, junto con la responsabilidad y objetivos asociados.
Las competencias requeridas. Hemos analizado aquellas habilidades, conocimientos, aptitudes y competencias técnicas y comportamentales necesarias para desempeñar con éxito el puesto de trabajo. Los requisitos referentes a aspectos como el nivel educativo, la experiencia laboral, las certificaciones, las habilidades especiales, etc. Al finalizar el documento planteamos relaciones internas y externas, y que son aquellas que el ocupante tiene con otros departamentos como colegas, clientes, proveedores u otras partes interesadas. Como quinto punto, se revisa y se valida la información. Una vez redactadas las descripciones de puestos, hay que revisar, validar la información antes de conformar el manual con los ocupantes para asegurarnos de que la información sea precisa y completa respecto a lo que estamos dejando por sentado en nuestro documento. Una vez tenemos validada nuestra información, tenemos que darle un diseño y un formato al manual. Este deberá ser una estructura clara, objetiva, atractiva y delimitarlo utilizando encabezados, títulos, secciones, viñetas, listas numeradas para organizar la información de manera que sea fácil de leer, y añade un índice al inicio para poder navegar a través del documento con mayor facilidad. Como séptimo punto, implementamos el manual de perfiles de cargo en la organización. Hay que asegurarnos que este manual esté siempre disponible y accesible para todos los empleados de manera pertinente. ¿Cómo podemos hacer esto? Colocándolo a través de un medio de comunicación interno, como puede ser un correo electrónico, una intranet, el socializarlo a través de un taller, el hacer reuniones con cada uno de los equipos o de manera conjunta para poder dar a conocer el documento final en el cual se ha trabajado. Lo importante es que se ponga a disposición de todo el personal para el uso del mismo. De nada serviría pues contar con un manual si no le damos un uso continuo dentro de los procesos de gestión de recursos humanos. Como hemos visto, este manual deberá ser nuestro documento base para el momento en que nosotros trabajemos en procesos de reclutamiento, de selección, de evaluación al desempeño, de desarrollo de capacitación, planificación de la fuerza laboral y otras actividades relacionadas. Entonces, este documento será nuestra base objetiva para tomar decisiones más informadas y respaldadas en algo más tangible como el manual. El punto número 10 nos habla de la revisión y actualización periódica que tiene el manual. A medida que la organización va evolucionando, es importante revisar y actualizar el manual de perfiles de cargo de manera periódica. Asegurarnos de que las descripciones de los puestos sigan siendo precisas y reflejen las necesidades actuales de la organización. Hay que recordar que el manual de perfiles de cargo bien elaborado nos va a proporcionar claridad y guía tanto para los empleados como para la gestión de recursos humanos. Es una herramienta valiosa para establecer expectativas claras, alinear responsabilidades con los objetivos organizacionales y fomentar el desarrollo del talento. Veremos a continuación un recurso relacionado con el manual de funciones que se encuentra dentro de nuestra aula virtual.
Hola, bienvenidos a otro tutorial de utilidad de gestión. Hoy vamos a hablar del manual de funciones y perfiles de cargo. El manual de funciones es una herramienta clave en la gestión del talento humano. En él se establecen las funciones y competencias laborales de los empleos de una organización. También se establecen los requerimientos de conocimiento, experiencia y también las competencias necesarias para el desempeño de las funciones en cada uno de los procesos organizacionales. Igualmente es un elemento clave para la planeación, selección, ingreso, permanencia y crecimiento del talento humano. En él se permite establecer, digamos, que las necesidades claves para cada uno de los cargos y permite establecer los elementos que son relevantes para el desarrollo del talento humano, como los conocimientos que necesitan para el desarrollo de sus cargos y las habilidades, ya sean duras o blandas. El manual de funciones obedece a su estructura en términos de la gestión documental a la que está definida en cada una de las organizaciones, es decir, tiene una estructura flexible, aunque se recomienda que tenga los siguientes contenidos: una introducción en el cual se describe de forma breve cuáles son los elementos que se describen en el mismo documento, un objetivo que es el propósito del manual, el alcance del manual como tal, aunque en algunas organizaciones lo tienen como opcional porque puede ser definido por partes de la organización o también para algunos procesos. También debe tener una justificación, que es básicamente los requisitos por los cuales se desarrolla ese manual. Debe contener la estructura organizacional. Esto debido a que la estructura que se define en las organizaciones da respuesta a las necesidades de los procesos y a las necesidades de talento humano. La descripción de los mecanismos para crear, actualizar o eliminar cargos dentro de las organizaciones. También el perfil de cargo, que es básicamente la definición de cada uno de los cargos de la organización. Y puede tener algunas referencias a otros documentos que consideren necesarios para complementar los contenidos del manual. Para el desarrollo del manual de funciones y perfiles de cargo se puede hacer dos documentos. Uno que describe de forma general la estructura de la gestión del talento humano en términos de la creación, modificación y actualización de los cargos e incluso de la eliminación, y pueden tenerse formatos adicionales en que se describen cada uno de los cargos, o se puede tener un solo documento. En este caso tendríamos manual de funciones y perfiles de cargo o manual de funciones y los perfiles de cargo como documentos separados. Vamos a hablar propiamente de los perfiles de cargo. El perfil básicamente es la definición del cargo. En él se determinan todos los elementos identificatorios del cargo, las funciones y los requisitos para desarrollar esas funciones asignadas. El contenido de un perfil de cargo puede tener los siguientes elementos: la denominación del cargo, la fecha, definición o emisión del cargo, la versión del perfil, es decir, podemos estar haciendo modificaciones a los perfiles y de esta forma mantener, digamos que, versiones de los conocimientos que se necesitan o los requisitos que se necesitan para cada una de las para cada uno de los cargos que se generan en las organizaciones. El número de personas que ocupan el mismo cargo, es decir, podemos tener en las organizaciones analistas que desarrollen la misma función, pero podemos también tener personas que tengan
un único cargo en las organizaciones. Por ejemplo, podemos tener un gerente general y podemos tener varios asesores comerciales. Su función es la misma, pero podríamos tener varios que obedecen al mismo perfil de cargo y a los mismos requerimientos para el desarrollo de sus funciones. Podemos tener aquí en el contenido la unidad funcional de la que depende el cargo. Los procesos en los que interviene. Es posible que el cargo tenga más de una función y éstas se distribuyan en varios procesos definidos a nivel organizacional. La posición en la estructura organizacional, es decir, la ubicación dentro del organigrama, de quién depende ese cargo y a quién tiene como subalterno. Debería tener también el propósito principal de ese cargo, es decir, su función principal, y la descripción de las funciones de forma general, que obedecen a cada una de las actividades que están en los procesos organizacionales y que el cargo que se define desarrolla como parte de sus labores. Las condiciones de trabajo. Podemos hablar también de las condiciones de trabajo en las que se desarrolla el cargo o se desarrollan las funciones principales de ese cargo. Las condiciones pueden estar en términos de la parte ambiental, es decir, condiciones de ruido, temperatura, humedad y los elementos de protección personal que deban utilizar si es necesario. Debe contar con los conocimientos básicos, es decir, lo que se necesita que haga esa persona que se va a ocupar de desempeñar ese cargo. Las competencias comportamentales que tienen que ver más que todo con el relacionamiento con los grupos de trabajo. La formación profesional y sus alternativas, es decir, podemos tener un perfil principal y en caso tal de que no tengamos pues esos elementos en el mercado. Bueno, como hemos podido destacar en el recurso, existen algunos aspectos importantes por lo cual debemos contar con este documento base dentro del área de recursos humanos, y me gustaría compartirles un ejemplo que nos permitirá abordar de mejor forma la redacción de este manual. Y en este caso les quiero presentar el Manual de Funciones y Descriptivos de Cargo de la Universidad del Pacífico y también un Manual de Funciones y Descriptivos de Cargo del Instituto Tecnológico Quito Metropolitano. Primero revisaremos este documento que nos dice es un documento de la organización y estructura de funciones del personal de la Universidad del Pacífico. El objetivo es obtener un índice dentro de este documento con algunos contenidos importantes como el contenido general, la presentación, el organigrama, el glosario, las abreviaturas, los formatos que utilizaremos y luego se procede a describir cada uno de los cargos con los que contará nuestra organización. Dentro de la presentación del manual nos da primero un contexto acerca de la referencia para nosotros desarrollar este manual en la organización. El manual de funciones es un instrumento de administración de personal que refleja las funciones, competencias y perfiles establecidos para los cargos de la institución y la base que sustenta a la capacitación y la evaluación al desempeño. Es un elemento técnico donde se justifica la existencia, creación y eliminación de ciertos cargos.
Además, sustenta los estudios de cargas de trabajo, el de sistemas de métricas e indicadores y criterios de control. El objetivo que persigue nuestro documento, denominado Manual de Funciones, es elaborado con la finalidad de ser una herramienta de trabajo para las autoridades, jefes, líderes y otros que ejerzan gestión o cargo directivo para administrar y coordinar con eficiencia las funciones recomendadas al personal bajo su supervisión, a fin de que contribuye a: primero, el manual de cargos nos ayudará a definir con precisión la claridad y las funciones, actividades del personal alineadas con los objetivos estratégicos definidos por la universidad y por los lineamientos de los organismos de supervisión y control de la educación superior del país. El segundo objetivo es estandarizar la ejecución de actividades y tareas en las sedes universitarias, procurando condiciones similares e integradas a nivel nacional. También va a facilitar los procesos de selección, de inducción, de capacitación, de evaluación, de promoción de la compensación y permanencia del personal administrativo, docente y autoridades de la institución. Nos ayudará a que el personal alcance el nivel de empoderamiento necesario para asumir sus responsabilidades con mejor criterio y seguridad. Eliminará la duplicidad de tareas, las tareas faltantes y la ejecución de tareas que no aporten valor a los servicios que brinda la universidad. Analizará la distribución de cargas de trabajo, identificando las actividades por realizar, las capacidades del personal y las responsabilidades de cada cargo. Ayudará a definir para cada cargo la responsabilidad y estructura de los archivos físicos y el orden de los documentos de ingresados. Facilitará la evaluación funcional periódica del personal. Apoyará a los procesos de auditoría académica interna y apoyará también a los procesos de auditoría administrativo-financiera externa. Consolidará los procesos de planificación y elaboración de los planes operativos, y también otro de sus objetivos es cumplir y hacer cumplir con las normas de evaluación y acreditación nacional e internacional. Como vemos, en este manual de perfiles de cargo tenemos detallados tanto un concepto general de la presentación como los objetivos que persigue este manual. Tenemos un segundo ejemplo para ver y analizar los mismos criterios, que es el manual de funciones y descripción de cargos del ISCUMET. Este documento es uno de los más actuales, está elaborado en este año. Y como nos vemos, dice, es un documento de la organización y estructura de funciones del personal del ISCUMET, aprobado por el doctor León Tito Calle, rector del instituto. Igualmente mantenemos las mismas características referentes a la presentación, a los objetivos, el alcance, mantenimiento y difusión, organigrama, manual de funciones, y luego procede a detallar todos los cargos que cuenta el instituto como tal. Si vemos, este manual nos incluye una presentación referente a que el manual nos dice es un documento normativo que permite al área de recursos humanos administrar el personal de manera efectiva, debido a que en el mismo se detallan todas las funciones, competencias y perfiles establecidos para cada cargo en la institución. El presente manual es una base para el desarrollo de otros subsistemas de talento humano, como el reclutamiento, la selección, la capacitación y la evaluación al desempeño. Los objetivos en este manual son definir con precisión y claridad las funciones y actividades de cada cargo,
para evitar un desequilibrio de las cargas de trabajo, omisión, duplicidad de funciones y circuitos de trabajo irracionales. Otro objetivo es organizar eficazmente el trabajo de cada colaborador en la empresa, con el fin de que cada uno tenga conocimiento de sus funciones, responsabilidades y requisitos de su cargo. Mejorar los procesos de selección, de evaluación, de valoración de cada cargo mediante el conocimiento claro de los requerimientos que debe tener el ocupante en cada puesto. También nos permite como objetivo identificar las necesidades de capacitación de los colaboradores para la correcta planificación del recurso humano y un posible desarrollo de planes de carrera. Crear un sistema e instrumento que facilite la evaluación del desempeño al interior de la institución. Y finalmente el objetivo de conseguir que el personal desarrolle un nivel de empoderamiento suficiente para asumir las responsabilidades con mejor criterio y seguridad. Podemos hacer una comparación y darnos cuenta que si bien son dos instituciones distintas, los objetivos que se persiguen pues están muy alineados y enfocados en mejorar el desarrollo institucional a través de mejores prácticas de recursos humanos. Luego tenemos un apartado que haría referencia a la audiencia. La audiencia o el alcance. En este aspecto, en el Manual de Funciones de la Universidad del Pacífico, nos dice que la audiencia serán todos los actores internos, es decir, se refiere al personal directivo, académico, docente, administrativo de la universidad, de acuerdo a las atribuciones inherentes y a las funciones que desempeñan. También existen los actores externos, como unidades consultivas de auditoría, como puede ser el CEACES o auditorías externas. En el ITSCUMET, la auditoría hace referencia al alcance. Entonces, en este caso, se estima que este manual puede ser creado para todos los colaboradores activos del instituto y servirá como una fuente de consulta y para los parámetros que hemos establecido para todas las personas que conformamos este instituto. En la parte de organización, esto ya es muy específico, referente a los temas en los cuales se está enfocando. Pienso que es más importante pasar a la parte de mantenimiento y difusión. Aquí nos detalla que se programa una revisión bianual, es decir, cada 6 meses, para actualización de descripciones inherentes a cada cargo y a cada función. De ser necesaria alguna ampliación o modificación antes de la revisión semestral, se deberá comunicar por el departamento interesado a la Secretaría de Planificación y Prospectiva para su análisis e implementación. La documentación actualizada de estos documentos organizacionales, referente al manual de funciones, los descriptivos de cargo, el manual de procesos y organigrama institucional, se mantendrá disponible en SharePoint de la intranet de la universidad, debidamente numerada y registrada en el sistema ISO y en el CIGET. Como vemos, los medios de difusión ya depende de cada organización, en este caso de una intranet. Para el instituto, la documentación actualizada se socializará mediante medios de comunicación oficiales como el correo electrónico, las carteleras, etc. La siguiente parte importante del manual es el organigrama. Aquí lo tenemos como un anexo, anexo 1 y anexo 2, que estarán al finalizar el documento.
Si revisamos nuestro manual del instituto, vemos que aquí podemos encontrar cómo se encuentran distribuidos jerárquicamente a través de un organigrama que está firmado por las autoridades y en donde se encuentra un detalle o un esquema de todos los puestos de trabajo de la organización. Y a continuación tenemos el manual de funciones. Aquí procedemos a detallar cada uno de los perfiles de cargo que hemos levantado previamente en procesos anteriores y a desarrollar de manera completa todos los cargos que pertenecen a la organización. Es un documento extenso, por lo cual podemos ver, se detallan absolutamente todos los cargos. Finalmente, en la estructura del manual podemos colocar un área referente a los participantes en el levantamiento de la información del manual, como podemos ver en este ejemplo, que nos hace referencia al nombre, al tipo de cargo y a la relación que mantiene actualmente con la organización. Una firma como constancia de que ha participado dentro del proceso de levantamiento. Y finalmente tenemos la aprobación. Para verificar la autenticidad del presente, firman en común acuerdo las autoridades del Instituto Tecnológico Superior Quito Metropolitano, y aquí podemos ver el registro de firmas de las principales autoridades del instituto, como el señor rector, doctor León Alberto Tito Calle, el señor vicerrector, doctor Alex León Tito, coordinadora administrativa financiera, ingeniera Geadens Tito Lucero, la coordinadora general de carreras Discumet, magíster Marta Tomalá, y la elaboración realizada en este caso por el asistente de talento humano, la psicóloga Camila Fierro. Entonces, esta sería la estructura que tenemos para elaborar un manual de funciones dentro de nuestra institución. Estos dos documentos se encontrarán en su aula virtual dentro de recursos complementarios para que puedan estar a su alcance en cualquier consulta que necesiten realizar. Finalmente pasaremos a la revisión de un último recurso antes de establecer conclusiones que nos permitirá entender El recurso que revisaremos es acerca del procedimiento para instrumentar el proceso de análisis y descripción de puestos. Entonces, pongamos atención a este recurso que se encuentra tomado del libro Administración de la Compensación, Sueldos, Salarios, Incentivos y Prestaciones, que se encuentra dentro de nuestra biblioteca virtual del instituto. Descripción de puesto, y hasta aquí se han explicado los conceptos, principios, técnicas y, en ocasiones, algunas prácticas para analizar y elaborar las descripciones de puesto. Ahora, en esta sección, se ilustra cómo los elementos anteriores pueden combinarse e integrarse para instrumentar un proceso de análisis y descripción de puesto en la organización.
hemos decidido ilustrar el procedimiento que hay que seguir para analizar y describir los puestos de la organización por medio de analistas. De hecho, en diversas partes del capítulo, se ha señalado que este procedimiento es el más recomendable y eficaz para analizar y describir los puestos. Sin embargo, creemos que el lector fácilmente extrapolará este procedimiento a situaciones en las que se decida alguna otra de las técnicas explicadas para recabar la información de los puestos. La explicación que se hace a continuación parte del hecho de que ya se ha tomado la decisión sobre el contenido que será incluido en las descripciones, y que también se ha definido el formato que se utilizará para ordenar dicho contenido en las descripciones de puesto de la empresa. Los pasos que implica el procedimiento propuesto son los siguientes. 1. Nombrar un coordinador interno del proyecto. Es importante designar un coordinador interno del proyecto. Normalmente, puede ser el responsable del área de compensaciones o de organización, según el caso. Las responsabilidades de este coordinador son, por una parte, planear y coordinar todas las actividades logísticas que requiere el proyecto y, por otra, asegurar que los analistas estén elaborando las descripciones en la cantidad y con la calidad que se requiere para concluir exitosamente el PR, proyecto de análisis y descripciones de puestos, dentro del periodo especificado. 70. Administración de la compensación. 2. Elaborar el catálogo de puestos. Una primera actividad es la elaboración de un catálogo de puestos. Es decir, una relación que nos permita saber cuántas descripciones de puestos se necesitan elaborar. Aquí, nuestra recomendación es que dicho catálogo se elabore utilizando únicamente la información con que se cuenta en el área de recursos humanos, quienes normalmente son los responsables de mantener actualizadas las descripciones de los puestos de la organización. Una vez elaborado el catálogo, debemos estimar en cuánto tiempo queremos tener las descripciones elaboradas y aprobadas, además de cuántos analistas debemos considerar en el proyecto. Recuérdese que en la semana del entrenamiento, un analista puede únicamente elaborar 2 descripciones de puesto, pero a partir de la segunda semana se pueden estimar 1,5 descripciones por día. Cuando decimos elaborar una descripción de puesto, estamos considerando el proceso de va desde la entrevista, hasta obtener la descripción en limpio debidamente revisada y aprobada, tanto por el titular, como por su jefe inmediato. 3. Seleccionar y entrenar a los analistas. Los analistas deben seleccionarse para que cumplan el perfil que se definió antes. No obstante que se haga una selección técnica y cuidadosa, es recomendable incorporar unas 2 personas más de las que hemos estimado para el proyecto. Esto es importante, porque después del entrenamiento podemos descubrir que algunos de los analistas realmente tendrán mucha dificultad para hacer la tarea prevista, o incluso serán incapaces de hacerla con calidad. El entrenamiento, generalmente, consiste de un taller de 16 horas, en 2 días de trabajo. Los temas que se tratan son, básicamente, los que hemos mencionado en este capítulo. Un punto muy importante es que el taller tenga sus elementos teóricos o conceptuales, pero que se hagan prácticas para asegurar que los analistas realmente logren un dominio amplio y preciso de la tarea que implica el proyecto de análisis y descripción de puestos en que están por participar. Una vez concluido el taller, a cada analista se le asignarán 2 titulares a los que deben entrevistar y elaborarles su descripción de puesto. El coordinador del proyecto es quien debe concertar las citas con los titulares, comunicarlas a los analistas y mantener un seguimiento estrecho del primer trabajo de los analistas. Una vez que estos redacten las descripciones correspondientes, el coordinador deberá revisar la calidad, en cuanto a contenido, formato, estructura de la misión, finalidades, identificación, dimensiones, diagrama de organización y del entorno del puesto, además de que cada uno de estos elementos estén redactados eficazmente. Si es necesario, en su caso, puede pedir a un analista que vuelva a escribir la descripción. Por ningún motivo, debe hacerse una nueva entrevista al mismo titular. 4. Planear y organizar el programa de entrevistas. A los analistas que aprobasen el paso anterior, hay que elaborarles un programa semanal de 8 entrevistas. Es conveniente que el coordinador haga una revisión de la calidad de la tercera y la cuarta descripción que elabora cada analista. Esto con el objetivo de ver que los analistas estén mejorando la calidad de sus descripciones.
Posteriormente, conviene que de manera aleatoria revise la calidad de las descripciones que se van elaborando y, en caso que se requiera, hable con los analistas que, por cualquier motivo, no están mejorando los estándares de calidad que se esperan de su trabajo. L. Capítulo 2 Análisis de puesto 71. Un punto importante que el coordinador debe cuidar en los analistas es el de que no acumulen varias entrevistas, de las cuales no hayan escrito la descripción de puesto. Debe recordarles que el trabajo que están haciendo, resulta mucho más fácil cuando se hace una entrevista y, de inmediato, se escribe la descripción del puesto. De otra manera, el proceso de olvido de nuestra memoria hace más difícil elaborar las descripciones. 5. Redacción de la descripción de puesto. Ya se ha señalado antes que una buena redacción es un aspecto fundamental en la calidad de la descripción del puesto. Es recomendable cuidar la presentación, limpieza, ortografía y, desde luego, el estilo y la forma en que se redactan cada una de las diferentes partes de la descripción del puesto. 6. Revisión y aprobación de la descripción por el titular del puesto y por su jefe inmediato. Las descripciones de puesto deben ser aprobadas, tanto por el titular del puesto como por su jefe inmediato. Por tal motivo, cada descripción que termine el analista necesita enviarse a su titular. Es importante informarle al titular del puesto que se sienta en la libertad de revisar, y de hacer aquellas modificaciones o correcciones relevantes que sirvan para que la descripción que se le envía refleje eficazmente el contenido de responsabilidad, y el dinamismo del puesto en la organización. Asimismo, hay que pedirle que una vez hechas sus anotaciones firme la descripción, y nos la regrese para reelaborarla en limpio y enviársela nuevamente para su firma, la revisión con su jefe y, en su caso, también la F1 por parte de su jefe inmediato. Cuando se alcanza este instante, la descripción del puesto está terminada. 7. Evaluar el proceso de análisis y descripción de puestos. Normalmente, cuando se hace un proceso de análisis y descripción de puestos se descubren muchas situaciones que se viven en la organización y a las que, con frecuencia, no se les ha prestado la suficiente atención, o de plano se desconocían. Por tal motivo, se considera importante que, a la conclusión de las descripciones de puesto, el coordinador haga una evaluación tanto del proyecto como del proceso y, de esta manera, sistematice las observaciones, anotaciones e información que los analistas, más allá de su tarea concreta de analizar y describir los puestos, recabaron de la organización de la empresa. Generalmente, esta información es útil para mejorar la eficacia de la estructura de organización, la gestión de los recursos humanos y, desde una perspectiva más amplia, hemos visto un resumen acerca del proceso en el cual lo hacemos o vamos creando el manual de funciones de cargo. Así que para finalizar nuestra sesión de hoy, tenemos algunas recomendaciones para redactar el manual de perfiles de cargo. Entonces, estos son algunos consejos que podemos aplicarlos ya al momento que estemos creando uno de los ejemplos que hemos visto y cuáles son aquellos tips que nos permitirán pues darle mayor estructura. El primero lo podríamos definir como utilizar un lenguaje claro y conciso. Entonces, al momento de simplificar las palabras con las cuales empleamos la redacción, garantizamos pues que existan términos como jergas, términos técnicos que pueden resultar muy difícil de comprender para otros usuarios del manual y para otros lectores dentro de la empresa. Por lo tanto, una regla importante es hacer que la información sea fácil de entender y evitar ambigüedades. Segundo aspecto sería ser específico y detallado. Entonces, proporcionar descripciones precisas y detalladas de las funciones, responsabilidades, competencias requeridas para cada puesto. Esto nos va a ayudar a que los empleados comprendan claramente lo que se espera de ellos. Tenemos un tercer tip o recomendación que es organizar la información de manera lógica.
Hay que utilizar una estructura clara y coherente para presentar la información sobre cada puesto. Podemos agruparla en funciones, responsabilidades, secciones temáticas o numerarlas en forma de una lista para facilitar la lectura. En este caso hemos nosotros ya aplicado un formato en donde ya se encuentra estructurado pues cada uno de los apartados que debe contener. El cuarto punto o consejo hace referencia a utilizar viñetas en formato adecuado. Utilizar viñetas o listas numeradas para numerar las funciones, responsabilidades de manera clara y ordenada, además de utilizar un formato fácil de leer, con márgenes adecuados, espacios entre líneas y fuentes que sean legibles. Debemos evitar la ambigüedad y las generalizaciones. Al ser específicos en la descripción de las tareas, evitamos generalizaciones vagas, proporcionamos ejemplos concretos para ilustrar las responsabilidades de cada puesto. Finalmente, tenemos la revisión y validación de la información. Como habíamos hablado, hay que asegurarnos que toda la información del manual de puestos, en este caso, también sea revisada por las personas que conforman tanto los puestos ocupados como las autoridades directivas para garantizar la precisión y la completitud de los descriptivos del puesto. Hay que mantener actualizado nuestro manual. Debe ser un documento vivo y en constante actualización. A medida que los puestos evolucionan o cambien las responsabilidades, debemos ir reflejando estos cambios en cada uno de los documentos que hemos detallado. Para la mayor claridad, podemos incluir ejemplos o casos prácticos que ilustren cómo se lleva a cabo las funciones y responsabilidades en la práctica. Esto ayudará a los empleados a comprender mejor lo que se espera. Facilitar la accesibilidad. Asegurarnos de que el manual de puestos sea fácilmente accesible para todos los empleados. Puedes considerar, por ejemplo, la publicación mediante medios como la intranet, una plataforma digital, donde los empleados puedan acceder a ella en cualquier momento. Lo más importante es recordar que el objetivo principal del manual de puestos es proporcionar una guía clara y completa sobre las funciones y responsabilidades de cada uno de los cargos en la organización. Al seguir estos consejos, podrás redactar un manual de puestos efectivo que sea comprensible y útil para los empleados. Como resumen de nuestra sesión de hoy, nos gustaría que podamos diferenciar lo que es un proceso de análisis de puesto, un perfil de cargo y un manual de perfiles de cargo. El proceso de análisis de puestos es el procedimiento en el cual realizamos el levantamiento de la información. Esta información va a ser plasmada oficialmente mediante un documento denominado el perfil del cargo. El perfil del cargo es el documento en donde se establece cada uno de los apartados como el título, nivel jerárquico, actividades, competencias, formación, relaciones internas y externas del puesto, etc. Es decir, es el documento final del proceso de análisis de cargos. Y por otro lado, el manual de perfiles de cargo es un documento o una guía en donde engloba todos los perfiles de cargo que hemos levantado previamente. Es así como constituyen estos tres elementos
el recurso más importante en el levantamiento de información inicial para recursos humanos, que a su vez será útil para cada uno de los procesos adicionales dentro del área. Muchas gracias a todos por su atención. Nos estaremos viendo en una próxima entrega.